Nos llaman navegantes del vacío, un título elegante para aquellos que enhebran el ojo de la aguja entre las estrellas. Navegamos el vacío, la nada, el entremedio, el maldito vacío. No es un lugar para los débiles de corazón o de mente. He visto cosas allá afuera, en esa extensión desolada, cosas que harían cuajarse la sangre de esos trajeados corporativos seguros en sus oficinas estériles. Cosas que te hacen cuestionar la realidad, cuestionar la cordura, cuestionar si el vacío es solo espacio vacío o algo más. Pero ese es el trabajo, ¿no? Hacer las preguntas que nadie más quiere hacer, ver las cosas que nadie más quiere ver, ir donde nadie más quiere ir, y quizás regresar en una pieza. Mi nombre es Atlas Harrow, y esta ha sido mi vida durante 2 décadas. Saltar a través del vacío, mirar fijamente ese abismo y cuestionar mi propia cordura se ha vuelto rutina. Todo mientras transporto carga entre rocas desoladas para una corporación que valora más las ganancias que el bienestar de sus pilotos. Nos llaman personal esencial, el cordón umbilical del comercio interestelar. Palabras vacías, igual que el vacío mismo. Ellos no ven lo que nosotros vemos, no sienten lo que nosotros sentimos, esa vacuidad que se filtra en tus huesos, la escalofriante conciencia de tu propia insignificancia frente al vacío cósmico. No saben lo que es estar verdaderamente solo, rodeado por una nada tan profunda que amenaza con tragarte entero. Revisé el cronómetro. 1400 horas, hora estándar de la nave. Otro salto programado para las 18 horas, 4 horas de espera, 4 horas para dejar que la anticipación se enconara, para dejar que los recuerdos afloraran, las caras de colegas perdidos, los extraños sucesos que he registrado en mi registro personal, los destellos fugaces de algo allá afuera, en la oscuridad. Ejecuté un diagnóstico en la Terminus, mi nave, mi ataúd, mi única compañera en esta profesión de malditos. Es una buena nave, con todos sus caprichos, una carguera clase Constelación, modificada para navegación de larga distancia en el vacío. No es el modelo más nuevo, pero es confiable, casi siempre. Ha visto su parte de saltos, ha recibido algunos golpes, pero siempre me lleva a donde necesito ir. He personalizado la cabina a lo largo de los años, añadiendo pequeños toques aquí y allá, cualquier cosa para que se sienta menos como una tumba de emisión corporativa. Un grip de cuero gastado en la palanca de control, una foto descolorida de un atardecer sobre un océano de la Tierra, hace tiempo muerta, unos arañazos en el mamparo, por un encuentro brutal con un pozo de gravedad. Recordatorios de que sigo siendo humano, de que sigo vivo, de que aún aguanto a pesar de los mejores esfuerzos del vacío por demostrar lo contrario. La computadora de navegación emitió un pitido, desplegando las coordenadas para el siguiente salto, una carrera de carga rutinaria, al reposo de la esperanza, una estación de combustible de propiedad privada en el borde del espacio cartografiado, independientes, así se llaman a sí mismos, libres del control corporativo. Por ahora. Dado allí antes, una roca desolada, apenas habitable, pero es una vista bienvenida después de semanas en el vacío. Un lugar para estirar las piernas, tomar una copa, intercambiar historias con otros pilotos. Un breve respiro de la aplastante soledad. Una oportunidad para fingir que aún eres parte de la raza humana. Para olvidar por unas horas la vasta vacuidad que te rodea. La sensación de ser observado por algo invisible. La Terminus se sacudió ligeramente, un recordatorio gentil de que incluso en el vacío no existe la quietud perfecta. Remolinos gravitacionales, bolsillos de espacio-tiempo distorsionado, la influencia de cuerpos celestes distantes. Todos conspiran para mantenerte alerta. Aprendes a sentir la nave, a anticipar sus movimientos, a volverte uno con la máquina. Es un baile, un delicado acto de equilibrio, y un paso en falso puede enviarte en espiral hacia el olvido. Desarrollas un instinto, un sexto sentido para navegar el vacío. No es algo que puedas aprender de un libro de texto o un simulador. Es algo que se gana con la experiencia, con el ensayo y error,
con incontables horas pasadas mirando fijamente la oscuridad, preguntándote qué te devuelve la mirada. Y a veces atisbas algo, una anomalía fugaz en los sensores, una distorsión en la fábrica del espacio-tiempo, un destello de algo que no debería estar allí. Activo el sistema de comunicaciones, conectándome con los sensores externos de la nave. Ejecute un diagnóstico de nivel 3 en la matriz de largo alcance. Ordeno, mi voz haciendo un leve eco en el espacio confinado de la cabina. La inteligencia artificial básica que maneja la Terminus dista mucho de los constructos sensibles de la ciencia ficción. Es más bien un algoritmo sofisticado diseñado para manejar tareas rutinarias y proporcionar asistencia cuando se necesita. Afirmativo, Capitán Harrow, responde la IA. Ejecutando diagnóstico ahora. Tiempo estimado de finalización, 3 minutos, 42 segundos. Mientras el diagnóstico se ejecuta, abro mi registro personal, un diario donde registro mis experiencias, observaciones y cualquier anomalía encontrada durante mis saltos. Es un hábito que desarrollé al inicio de mi carrera, una forma de mantener un sentido de orden en el caos del vacío, una forma de documentar los extraños sucesos que desafían toda explicación, una forma de probarme a mí mismo que no me estoy volviendo loco. La corporación desalienta los registros personales, por supuesto. Prefieren que sus pilotos sean engranajes impasibles e irreflexivos en la máquina. Pero siempre he sido un poco rebelde, un poco cuestionador, y el vacío tiene una manera de hacer que lo cuestiones todo. Desplazo las entradas, cada una instantánea de un momento en el tiempo, un fragmento de memoria, una pieza del rompecabezas que es el vacío. Una entrada de hace 3 meses llama mi atención. Firma de energía no identificada, detectada durante salto al sistema Hades. Duración, 1.7 segundos. Origen, desconocido. Naturaleza, desconocida. Sin efecto discernible en la nave o tripulación. Posible distorsión espacial. Debajo de la entrada, he adjuntado un archivo de datos que contiene las lecturas de los sensores en bruto. Una serie de números y gráficos que no significan nada para el ojo inexperto, pero que para mí cuentan una historia de algo extraño, algo inexplicable, algo que no pertenece al universo ordenado y pulcro en el que la corporación quiere que creamos. Otra entrada, esta de hace 6 meses. Anomalía visual observada durante el salto a Kepler 186 FE. Duración aproximada, 5 segundos. Descripción. Objeto de origen y composición desconocidos. Configuración geométrica observada contra el telón de fondo del vacío. Tamaño estimado excede los límites de clasificación de naves actuales, basado en evaluación visual. No se registraron lecturas de sensores correspondientes. Se requiere análisis adicional. Recuerdo ese momento vívidamente. Una visión fugaz, una distorsión en el borde de mi visión. ¿O lo fue? La imagen está grabada en mi memoria. Una silueta angular y severa contra los colores turbulentos del vacío. Un objeto, o una construcción quizás, con bordes y facetas afilados y definidos que parecían entrelazarse de una manera que me hacía dar vueltas la cabeza. Era demasiado grande, mucho más que cualquier nave conocida. Incluso los masivos cargueros clase Titán se empequeñecían ante esa cosa. Su escala pura, basada en su aparente distancia y mi tosca triangulación in situ, era abrumadora. Debía ser del tamaño de una pequeña luna. Sin propulsión, sin luces, sin características discernibles más allá de su geometría severa. No reflejaba ninguna luz. Simplemente colgaba allí, un monolito silencioso. La voz de la IA interrumpió mis pensamientos. Diagnóstico completo, Capitán Harrow. No se detectan anomalías en la matriz de largo alcance. Todos los sistemas funcionan dentro de los parámetros normales. Como era de esperar, murmuré. Mantenga escaneos pasivos continuos.
Registre cualquier lectura inusual, por menor que sea. Afirmativo, Capitán Harrow. Cerré mi registro personal y miré hacia la vista distorsionada y giratoria del vacío. Es hermoso a su manera. Una belleza aterradora o inspiradora. Una belleza que puede volverte loco si no tienes cuidado. Cerré los ojos un momento, intentando despejar mi cabeza, intentando sacudirme la sensación de inquietud que siempre acompaña a un salto. Pero las imágenes de mi registro personal persistían. Las extrañas firmas de energía, la estructura, la sensación de ser observado. El vacío está lleno de secretos, y estoy empezando a sospechar que algunos de esos secretos es mejor dejarlos enterrados. Pero la atracción está ahí. El señuelo de lo desconocido, el deseo de entender. Es un juego peligroso, este baile con el vacío, pero es el único juego disponible. Y yo estoy metido de lleno. Siempre lo he estado, siempre lo estaré. Un navegante hasta el final, o hasta que el vacío me reclame, lo que ocurra primero. El salto al reposo de la esperanza fue sin incidentes, una pequeña misericordia. La Terminus regresó al espacio normal con su quejido habitual, la sacudida familiar que siempre me crispaba el estómago. La transición para mí siempre era la peor parte, esa sensación de que te reorganizan las entrañas, de que tus sentidos se rebelan contra el cambio. Es una sensación a la que nunca te acostumbras, sin importar cuántos saltos hayas hecho. Pero termina rápido, y entonces estás de vuelta en el espacio real, o tan real como se vuelve el espacio aquí en los límites. Allí adelante, el reposo de la esperanza era una mota diminuta contra el telón de fondo de una nebulosa lejana, un racimo de luces aferrándose a una roca apenas habitable. Hogar durante unos días, al menos. Un refugio temporal de la aplastante vacuidad del vacío. Un lugar para fingir que aún eres humano antes de que la oscuridad te llame de vuelta. Inicié la secuencia de acoplamiento, la IA guiando a la Terminus a través del vector de aproximación. Las luces de acoplamiento de la estación parpadearon, una bienvenida silenciosa. El reposo de la esperanza era una operación independiente, una confederación laxa de empresarios, ex empleados corporativos y corredores del vacío buscando un lugar fuera del largo alcance de las corporaciones. La Terminus se acopló con un suave golpe, los cierres magnéticos engagándose. Apagué los sistemas principales y el silencio se instaló en la nave como un viejo amigo. Era un silencio diferente al del vacío, un silencio lleno de crujidos y quejidos de la estación, el ruido lejano de maquinaria, el murmullo de voces. Vida. Agarré mi bolsa de viaje, me la colgué al hombro y me dirigí a la esclusa de aire. El olor del café me golpeó al pisar la estación. El reposo de la esperanza no era bonito, pero era funcional. Una red de corredores llena de contenedores de carga, talleres y habitaciones, todo apiñado dentro de un asteroide ahuecado. El centro era una zona común, un espacio con poca luz, con algunas mesas y sillas dispersas, una barra y un mirador panorámico que ofrecía una vista impresionante de la nebulosa. Un puñado de navegantes y trabajadores de la estación se congregaban allí, bebiendo, hablando en voz baja o simplemente mirando los colores turbulentos del cosmos. La cantina, el filo del vacío, estaba al fondo del centro. La llevaba un viejo espacial llamado Sheb, un hombre que había visto más del vacío que la mayoría y tenía las cicatrices para probarlo. Era un fijo en el reposo, un confidente, un cantinero, un guardián de historias, un repositorio de la sabiduría del vacío. Me acerqué a la barra, el olor a licor barato y sin tetal rancio envolviéndome. Sheb, que estaba puliendo una copa con un trapo, asintió en señal de saludo. Atlas, dijo, su voz ronca por años de respirar aire reciclado. De vuelta otra vez. Lo de siempre, ya sabes, respondí, tomando asiento en la barra. Lo de siempre era un trago de algo ámbar y fuerte, seguido por una taza del café reciclado de la estación. No era bueno, pero estaba caliente y era líquido, y ayudaba a suavizar los nervios.
Jeb sirvió el trago, lo deslizó por la barra y luego llenó una taza con un líquido negro y humeante. —¿Viaje largo? —preguntó, apoyándose en el mostrador. —Rutinario —dije—. Carrera de carga al cinturón exterior. Nada especial. Me bebí el trago de un golpe. El líquido ardiente trazó un camino por mi garganta, una sensación familiar, un recordatorio de que aún estaba vivo. Oí que hubo problemas cerca del sistema Hades, dijo Jeb, con los ojos entornados. Perdieron una nave, una clase Titán. La corporación lo mantiene en secreto, como siempre. Siempre es así, dije, tomando un sorbo del café. No quieren asustar a los inversionistas. Yo sabía del barco perdido. Era difícil no oír los rumores, incluso aquí en el fin del mundo. Otro barco fantasma, otra tripulación tragada por el vacío. Dicen que fue una malfunción del motor, continuó Jeb, bajando la voz. Pero oí cosas, rumores. Hizo una pausa, mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. Dicen que la tripulación vio algo antes de que se apagaran. Algo grande, algo no natural. ¿Le estás creyendo a esas historias, Jeb? He visto suficiente en el vacío como para saber que cualquier cosa es posible, dijo, su mirada desplazándose hacia el mirador. Hay cosas allá afuera, cosas que no podemos explicar. Fue entonces cuando un piloto más joven, apenas con edad para afeitarse, se acercó a la barra con paso arrogante. Corvus, si recordaba bien, ansioso, ambicioso, lleno de esa bravuconería ingenua que el vacío aún no le había arrancado. Era uno de esos tipos corredor del vacío, todo apariencia y sin sustancia. Llevaba un traje de vuelo personalizado adornado con parches e insignias de varias expediciones, la mayoría de las cuales, sospechaba, ni siquiera había realizado. —¡Keb! ¡Que el viejo! —exclamó Corvus, dándole una palmada en el hombro al hombre mayor, un poco demasiado fuerte. —Sírveme un bailarín del vacío y que sea doble. Estoy celebrando. Geb suspiró, pero sirvió la bebida, una mezcla de varios licores que brillaba en un tono azul. ¿Celebrando qué? Corvus acaba de cerrar un trato para llevar un cargamento de alta prioridad al brazo de Perseo, dijo Corvus, sacando pecho. Un pago grande. Este es mi boleto a las grandes ligas, muchachos. Brazo de Perseo, ¿eh? Dije, tomando otro sorbo de mi café. Eso es un viaje largo. ¿Seguro que estás listo para eso? Corvus se rió con desdén. ¿Listo? Nací listo. Tengo la nave más rápida del reposo. Y no le tengo miedo a un poco de oscuridad. Además, agregó, guiñando un ojo, oí que las entidades del vacío están particularmente activas por allá. Hasta podría vislumbrar una yo mismo. Jeb resopló. Sigue persiguiendo esos fantasmas, muchacho, y terminarás como otro barco fantasma. No son fantasmas, insistió Corvus, tomando un gran trago de su bebida. Son reales, y yo voy a ser quien lo demuestre. Fue entonces cuando un piloto más callado y reservado se acercó a la barra. Era mayor que Corvus, menor que yo, con una expresión pensativa y ojos que parecían guardar una comprensión profunda de los misterios del vacío. Greer. Nos habíamos cruzado unas cuantas veces antes, usualmente en puestos avanzados como este. Era un solitario, como yo. Pero había una intensidad silenciosa en él. Una sensación de que había visto cosas, experimentado cosas que la mayoría de los pilotos ni siquiera soñaría. Me dirigió un leve asentimiento, un saludo silencioso, y luego se volvió hacia Jeb. «Solo sin tetal, Jeb», dijo, su voz suave pero firme. Jeb sirvió la bebida, y Greer tomó asiento unos taburetes más allá. Nos sentamos en silencio un rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Los únicos sonidos, el murmullo bajo de las conversaciones de los otros parroquianos y el tintineo de los vasos. Después de un rato, me volví hacia Greer.
¿Oíste sobre esa nave perdida cerca de Hades?, pregunté. Greer asintió lentamente. Difícil, ¿no? Otro más para el vacío. Lleva aquí. Parece creer que hay más en eso, dije, señalando al cantinero. Algo sobre la tripulación, que vio algo antes de desaparecer. Los ojos de Greer se entornaron ligeramente. Siempre hay más en eso, dijo, sus ojos fijos en un punto distante más allá del mirador. El vacío no entrega sus secretos fácilmente. ¿Entonces crees en esas historias?, pregunté. ¿Sobre las entidades del vacío? Greer tomó un sorbo de su sintetal antes de responder. Creo que hay cosas en el vacío que no entendemos, dijo. Cosas que desafían nuestra comprensión actual de la física, de la realidad. Que sean entidades como tales, o algo más, no lo sé. Hizo una pausa. Luego metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña tableta de datos gastada. He estado recolectando datos, dijo, girando la tableta hacia mí. Observaciones, bocetos, lecturas de sensores, cualquier cosa que pueda arrojar algo de luz sobre estos fenómenos. La pantalla de la tableta mostraba una serie de imágenes, cada una más extraña que la anterior. Extrañas firmas de energía, paisajes estelares distorsionados y, en el centro de todo, un boceto detallado de un objeto geométrico similar al que yo había vislumbrado durante mi salto a Kepler 186f. Era una estructura compleja con ángulos agudos y facetas entrelazadas, vasta en escala e intrincadamente detallada. Yo vi algo como esto, dije, señalando el boceto durante un salto hace unos meses. Desapareció antes de que pudiera obtener una lectura adecuada. Son reales, dijo Greer, con un dejo de convicción en su voz. Y no son solo alucinaciones como la corporación quiere que creamos. Están interactuando con nuestra realidad de alguna manera, dejando rastros, por débiles que sean. Miré el boceto de nuevo, una sensación de inquietud asentándose en mi estómago. Una cosa era especular sobre fenómenos extraños en el vacío. Otra era verlos representados con tanto detalle, que alguien más confirmara tus propias experiencias. ¿Qué crees que son?, pregunté en voz baja. Greer se encogió de hombros. No lo sé, dijo, pero tengo la intención de averiguarlo. Salir del reposo de la esperanza siempre era un poco agridulce. La camaradería de la cantina, las historias compartidas, el breve respiro de la aplastante soledad del vacío. Era un consuelo fugaz, un recordatorio de la humanidad que aún existía más allá del control corporativo, más allá de la fría indiferencia de las estrellas. Pero el vacío llamaba, y un navegante siempre responde. La Terminus se alejó flotando de la estación, las luces del reposo de la esperanza retrocediendo en la oscuridad. Establecí las coordenadas para mi próximo destino, una colonia minera en los límites del sector tártaro, y activé el motor del vacío. El zumbido familiar llenó la cabina, un preludio del salto. Mi mente no dejaba de volver a la conversación con Greer, la tableta de datos, el boceto de esa estructura. Confirmaba mis propias experiencias, validaba la sensación inquietante que había estado creciendo dentro de mí durante meses. El vacío no era solo espacio vacío, había algo más allá afuera. Algo vasto y antiguo, algo que nos observaba desde la oscuridad entre las estrellas. Abrí mi registro personal, revisando mis propias entradas, las observaciones, las lecturas anómalas de los sensores, la firma de energía que detecté durante el salto a Hades, la visión fugaz del objeto geométrico cerca de Kepler 186f. Cada entrada era una pieza del rompecabezas, un rastro de migas de pan que se adentraba en lo desconocido. El salto fue suave, por suerte. La Terminus transitó por el vacío, las distorsiones familiares del espacio-tiempo girando a mi alrededor. Me concentré en las lecturas de los sensores, en las tareas rutinarias de la navegación, intentando ignorar la inquietud en el fondo de mi estómago. Pero el vacío tenía una manera de filtrarse en tus pensamientos.
de desenterrar recuerdos y miedos que creías haber enterrado. Y entonces sucedió. Los sensores de la nave registraron una distorsión localizada y súbita en el campo gravitatorio, una deformación del espacio-tiempo que no debería haber estado allí. No fue violenta, no hubo alarmas ni sirenas, solo un sutil torcimiento de las reglas, como si el universo hubiera tenido un hipo, un evento localizado de solo unos metros de ancho directamente frente a la nave, como una onda en la superficie de un estanque. Y dentro de esa distorsión lo vi, no una visión, no una alucinación, sino una observación. Era como si se hubiera abierto una ventana, un desgarro en la fábrica de la realidad, ofreciendo un vistazo a otro lugar. No era una imagen clara, sino una vista distorsionada, como vista a través de una lente fracturada. El objeto estaba definido por ángulos que no parecían adherirse a ninguna relación espacial lógica. Los planos parecían plegarse unos en otros en ángulos agudos que en el espacio normal serían imposibles. Estos planos se intersecaban y superponían. Sin embargo, nunca se conectaban realmente, creando una sensación de profundidad y volumen que era a la vez desconcertante e inquietante. No era una forma sólida en el sentido tradicional. Era más parecido a un armazón intrincado, una disposición de superficies que insinuaba una estructura más grande sin revelarla nunca completamente. Imagina la estructura esquelética de un cubo, pero con caras extra, bordes extra, donde algunas de las caras se atraviesan entre sí. Era como una representación tridimensional de un objeto tetradimensional, dando la impresión de que estaba en un estado constante de flujo, cambiando y reconfigurándose, sin establecerse nunca en una forma fija. Era menos como una estructura física y más como una idea, un concepto hecho manifiesto, una ecuación matemática dotada de una forma visual que mi mente luchaba por procesar. No exhibía características reconocibles de una nave espacial. Sin motores, sin ventines, sin ventanas, sin marcas, sin señales de vida. Sus superficies no eran reflectantes. En cambio, absorbían y distribuían la luz de manera no uniforme, creando una ilusión óptica inquietante. Algunas áreas aparecían más oscuras de lo que deberían, mientras que otras emitían una luminiscencia interna que no parecía originarse en ningún punto específico. Esto hacía que el objeto pareciera a la vez presente y ausente, como si existiera parcialmente fuera de mi realidad observable, su forma siempre ligeramente desincronizada con el espacio normal. La estructura del objeto parecía estar en constante movimiento, aunque era difícil definir la naturaleza de este movimiento. No era una rotación ni una traslación, sino más bien una alteración sutil de toda su geometría, como si sus mismas dimensiones fueran fluidas e inestables. Con la observación llegó la conciencia, no una voz, no un mensaje, sino una transmisión directa de intención, un saber. Era como si mi mente hubiera sido momentáneamente conectada a una red alienígena, una red que existía fuera del espacio y el tiempo tal como los entendía. Sentí una sensación de edad profunda, de una conciencia que había existido por eones, observando, aprendiendo, evolucionando. Una conciencia que era consciente de mí, de nosotros, pero no de una manera que sugiriera hostilidad o incluso curiosidad. Era más como la conciencia que un científico podría tener de una muestra bajo un microscopio, una observación desapegada, analítica, una sensación de ser estudiado, categorizado, comprendido, pero no interactuado. Era la sensación de ser completamente insignificante frente a algo verdaderamente vasto. La distorsión desapareció, la ventana se cerró, la conexión se cortó, la terminus siguió su curso, las lecturas de los sensores volviendo a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Mis manos casi automáticamente se movieron hacia la interfaz del registro personal. Necesitaba registrar esto, documentar cada detalle, sin importar lo extraño, lo aparentemente imposible que fuera.
Esto no era una alucinación fugaz para descartar, sino una observación, un encuentro que necesitaba ser documentado meticulosamente. Inicié una nueva entrada en el registro, mi voz ligeramente temblorosa al comenzar la grabación verbal. Entrada de registro. Fecha 374.22, hora 03:17. Ubicación Salto Medio Sector Tártaro. Experiencia, distorsión gravitacional localizada, duración aproximadamente 8 segundos, naturaleza desconocida. Los sensores de la nave no detectaron otras anomalías asociadas. El resto del salto fue un asunto silencioso. Completé las tareas necesarias, pero mi mente estaba en otra parte, repasando el evento, analizando los datos, intentando darle sentido a lo que había presenciado. Cuando la Terminus finalmente emergió cerca de la colonia minera, la vista de las estructuras mundanas trajo una extraña sensación de desapego. La colonia, con sus rutinas predecibles y preocupaciones terrenales, parecía un mundo lejano de los misterios que había vislumbrado en el vacío. La colonia minera era una cicatriz en la superficie de una roca estéril, un símbolo de la expansión de la humanidad, incluso en los rincones más inhóspitos de la galaxia. Era un lugar de polvo y ruido, de maquinaria chirriante y trabajadores exhaustos, un mundo aparte de los silenciosos misterios del vacío. Pero era un trabajo, y un trabajo significaba créditos, y los créditos significaban otro día, otro salto, otra oportunidad de mirar fijamente al abismo y preguntarme qué me devolvía la mirada. Completé la transferencia de carga, los sistemas automatizados de la Terminus interfiriendo con la red de la colonia. El intercambio de bienes, una transacción silenciosa entre máquinas. Era una rutina que había realizado innumerables veces antes. Sin embargo, esta vez se sentía diferente. El encuentro en el vacío proyectaba una sombra, haciendo que las realidades mundanas de mi trabajo parecieran insignificantes, casi absurdas. Intenté concentrarme en las tareas, perderme en el ritmo del trabajo, pero mi mente no dejaba de volver a la imagen de la estructura, la sensación de esa presencia alienígena. Era como una picazón que no podía rascar, una pregunta que exigía una respuesta. Mientras supervisaba la descarga, noté que un minero mayor me observaba, su rostro marcado por el cansancio de años de trabajo bajo un sol artificial. Era un veterano de las profundidades, uno de los veteranos que lo habían visto todo, o eso decían. Había una mirada de conocimiento en sus ojos, un atisbo de algo que iba más allá del cinismo habitual de un trabajador de colonia. Su placa de identificación decía Elder. Más tarde, durante un descanso, lo encontré sentado solo en el comedor de la colonia, bebiendo una taza de sin café. Me senté frente a él, asintiendo en señal de saludo. «Eres un navegante, ¿verdad?», preguntó, su voz áspera pero no desagradable. «Así es», respondí. «Habrás visto mucho del vacío, entonces». «Suficiente», dije. Él me estudió un momento, sus ojos penetrantes. «Has visto cosas, quizás. Cosas que no puedes explicar». Vacilé, inseguro de si debía confiar en este extraño. Pero había algo en sus ojos, una chispa de comprensión que me hizo arriesgarme. «Quizás», admití, «cosas fuera de lo ordinario». «El vacío te cambia», dijo, tomando un sorbo lento de su café. «Te muestra cosas, quieras verlas o no». Le conté mis experiencias, las visiones fugaces del objeto geométrico y el encuentro durante mi último salto. Describí la distorsión, la estructura imposible, la sensación de ser observado por algo vasto y antiguo. Él escuchó pacientemente, sin interrumpir, su expresión seria y reservada. Cuando terminé, simplemente asintió, como si hubiera confirmado algo que ya sabía. «Están allá afuera», dijo. «Los veteranos. Siempre lo hemos sabido. Los vemos a veces en los viajes largos, visiones de cosas que no deberían estar allí. La corporación los llama alucinaciones, fallos en los sentidos, pero están equivocados».
¿Qué son?, pregunté, la pregunta que había estado ardiendo en mi mente durante meses. Se encogió de hombros. Nadie lo sabe con seguridad. Algunos dicen que son máquinas antiguas dejadas por una civilización hace tiempo muerta. Otros dicen que hay algo más allá de nuestra comprensión, algo vivo, quizás, pero no como nosotros. ¿Alguna vez te has comunicado con ellos?, pregunté con vacilación. Él me miró, con un atisbo de algo en sus ojos. Se comunican, dijo, pero no de una manera que entendamos, no con palabras, es más como un sentimiento, una presencia, un saber. Hizo una pausa, luego agregó: no son hostiles, eso creo, pero nos están observando, estudiándonos, y no creo que hayan terminado todavía. Sus palabras resonaron con mi propia experiencia, la sensación de ser observado, analizado. Era un pensamiento escalofriante, pero también extrañamente emocionante. Saber que no estábamos solos en el universo, que había otras inteligencias allá afuera, incluso si estaban más allá de nuestro alcance. Antes de poder irme de la colonia, recibí un mensaje. Era de Greer. Atlas, creo que encontré algo. Coordenadas adjuntas, una región del espacio donde estos fenómenos son más frecuentes. Voy a investigar. Encuéntrame allí si te interesa. Greer. Las coordenadas eran para un sector en el borde del espacio explorado, una región conocida por su inestabilidad, sus anomalías gravitacionales. Era una propuesta arriesgada, aventurarse en territorio inexplorado, lejos de las rutas comerciales establecidas. Pero el señuelo de lo desconocido era demasiado fuerte para resistirlo. Esta era una oportunidad para aprender más, para reunir más datos, para quizás incluso encontrar a las entidades nuevamente bajo condiciones más controladas, y tal vez para empezar a entender su propósito. Tomé una decisión que iba en contra de todo protocolo, de toda regulación, de todo instinto de supervivencia. Alteré el plan de vuelo de la Terminus, estableciendo un curso hacia las coordenadas que Greer había proporcionado. Era un desvío, una desviación de mi ruta asignada, un riesgo que podría costarme mi trabajo, quizás incluso mi vida. Pero algunas preguntas valen el riesgo. Algunos misterios exigen ser explorados. Mientras la Terminus se preparaba para el salto, sentí una sensación de anticipación, de emoción, mezclada con una dosis saludable de miedo. Me dirigía hacia lo desconocido, persiguiendo sombras, siguiendo un misterio que quizás nunca se resolvería. Pero no estaba solo. Greer estaría allí, y quizás otros, atraídos por la misma fuerza invisible, el mismo deseo de entender los secretos del vacío. Inicié la secuencia de salto, el zumbido del motor del vacío llenando la cabina. La Terminus se sacudió. Las estrellas fuera del mirador se desdibujaron en rayas de luz. Estaba dejando atrás lo familiar, aventurándome en la oscuridad, hacia un destino desconocido. Pero mientras miraba fijamente los colores giratorios del vacío, supe que estaba en el camino correcto, el camino del descubrimiento, el camino de la comprensión, el camino hacia la verdad, fuera lo que fuera. El vacío aguardaba, lleno de sus promesas silenciosas y peligros ocultos, y yo, Atlas Harrow, navegante del vacío, estaba listo para enfrentarlos, para buscar los ecos de lo desconocido y trazar un nuevo rumbo, más allá de lo familiar, más allá de lo conocido, más allá del borde de todo.